Hola queridos amigos, aquí nos encontramos nuevamente para seguir nuestro recorrido por el Evangelio de Marcos. Este Evangelio que nos ayuda a conocer más y mejor la persona y la obra de Jesucristo. A lo largo de la historia del cristianismo se produjeron muchos cambios de lo que era el cristianismo original al cristianismo que la mayoría de nosotros hemos conocido. El cristianismo fue un movimiento religioso que nace dentro del judaísmo palestinense en el siglo I de la era cristiana, fundado por Jesús y continuado por los discípulos de Jesús conocidos como apóstoles. Muy pronto el cristianismo rompió las fronteras del judaísmo para extenderse en lo que era el mundo conocido de aquellos días. En poco más de 30 años llegaron a prácticamente todos los rincones del Imperio Romano y probablemente un poco más allá todavía. ¿Qué es lo que dinamizó a los primeros discípulos de Jesús y les permitió llegar hasta lo último de la tierra conocida de sus días? Sin duda la resurrección de Cristo fue impactante para ellos. El haber visto a Jesús muerto y luego resucitado permitió que ellos pudieran confiar en Jesús de una manera extraordinaria. Sumado a que ellos recibieron el poder del Espíritu Santo, salieron a confesar al Cristo muerto y resucitado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. A lo largo de los siglos, ese cristianismo que ellos proclamaron se fue alterando, se fue modificando. Una de las cosas que cambió hacia el siglo IV de la era cristiana fue la observancia del día de reposo. Hasta ese momento, incuestionablemente, se entendía que el día de reposo era el que estaba expresado en el cuarto mandamiento de la ley de Dios, el sábado. Pero a partir del siglo IV se empezó a modificar esto y el mandamiento de la observancia del sábado fue sustituido por el domingo. El domingo se transformó a partir de entonces en el día de reposo que la mayoría de los cristianos han reconocido como tal. El argumento teológico que se utilizó es que Jesús resucitó un domingo. No obstante, ninguna parte de la Escritura nos dice que por haber resucitado Jesús el domingo, ese se transforma en el día de reposo. Los 10 mandamientos de la ley de Dios son eternos e inmutables. Y estos preceptos que tienen que ver con la relación del hombre con Dios y del hombre con el hombre no se modificaron ni por la vida ni por la muerte de Jesús. El Evangelio de Marcos nos trae un relato sabático para poder entender de todas maneras cuál era la comprensión de Jesús acerca del sábado. Algunos han utilizado este relato para decir que Jesús no creía en la vigencia del sábado. Pero lo que es claro es que Jesús no aceptaba las imposiciones de tradiciones y la comprensión legalista farisaica en cuanto al sábado. Marcos 3, desde el versículo 23 al 28 nos dice: aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando, comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué están haciendo en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo hambre y tuvo necesidad junto a los que estaban con él? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino al sacerdote, y aun dio a los que con él estaban? También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Los evangelios nos relatan esta escena en que los discípulos de Jesús recogían espigas en un trigal en sábado y restregaban las espigas y se las comían. Evidentemente, algunos observadores del grupo de los escribas y de los fariseos, que continuamente parece que estaban persiguiendo a Jesús para ver dónde podían encontrar un fallo en sus enseñanzas o en sus prácticas, estaban presentes.
Y cuando vieron la actitud de los discípulos de Jesús, los reprocharon. ¿Por qué hacen en sábado lo que no es lícito? Ninguna parte de la Biblia menciona en el Antiguo Testamento que era ilícito cortar espigas en sábado y comerlas, o entrar a una viña y comer de las uvas, o pasar donde hubiera una higuera y recoger higos para comerlos. Sí es cierto que la recogida como trabajo durante esas horas era algo que el mandamiento no contemplaba, porque justamente es un día de reposo del trabajo físico también. Pero el proveerse de alimentos sencillos durante las horas del sábado no estaba mencionado en la Escritura que no podía hacerse. No había ningún precepto, al contrario, había preceptos en el Antiguo Testamento, los hay, que mencionaba que en los días del pueblo de Israel una persona necesitada, pobre o hambrienta, podía entrar al campo, a la viña de su hermano y comer libremente. Lo que no podía hacer era recoger para llevarse. Entonces, cuando acusaron a Jesús de transgredir el sábado, se basaban en tradiciones, una de las decenas y decenas de tradiciones que en el judaísmo se impuso a la observancia sabática. Jesús mostró algo interesante frente a esta acusación. Tomó un ejemplo de la historia del Antiguo Testamento y del rey David, tan apreciado, querido y venerado dentro del judaísmo, mostrando que cuando él escapaba de Saúl, comió junto a sus hombres los panes de la proposición, que era algo que solamente podían, según la ley levítica, comer los sacerdotes. En otras palabras, la ley solo permitía que los sacerdotes coman esos panes. Ninguna persona ajena al santuario podía comerlo. No obstante, el rey de Israel, David, comió junto a sus hombres de esos panes. Y Jesús mostró a través de esto que la ley tiene una función, pero la ley jamás está por encima de la necesidad del ser humano. El ser humano está por encima de la ley si hay que atender una necesidad imperiosa de ese ser humano, como es proveer de alimentos a alguien que está necesitado. Con lo cual Jesús estaba diciendo que todas esas tradiciones que hacían del sábado una carga y un peso tremendo, no eran algo que debía ser reconocido o aceptado. Él se presenta también en este texto como el Señor del sábado y como alguien que ha venido a mostrarnos realmente que el sábado es un día de comunión con Dios y no un día que tenemos que observar pensando en determinadas tradiciones eclesiásticas o religiosas que hacen de ese día una carga. Dios instituyó el sábado como un memorial en el tiempo de su creación y de su capacidad para redimirnos, para salvarnos. Semana a semana el sábado nos recuerda que tenemos un Dios creador y un Dios redentor que puede perdonar y santificar nuestras vidas. El sábado es una fiesta que cada semana nos conecta con Dios, un momento de alegría, de gozo, para tener comunión con nuestro Padre Celestial, para encontrarnos en comunión también con nuestros hermanos, para celebrar la creación y celebrar la redención en Cristo Jesús. El sábado no es un día oscuro en el cual por una cantidad de preceptos no podemos hacer absolutamente nada. El sábado es un día para conectarse con Dios, con la naturaleza que Dios creó, con la familia, con el hogar, con la iglesia. Es un día para celebrar que somos hijos de Dios y que nos estamos encaminando hacia la patria celestial. Los fariseos transformaron el sábado en un yugo difícil de observar, pero Cristo con sus palabras y sus enseñanzas nos muestra que ese día sigue vigente, pero que debemos observarlo desde la perspectiva del Evangelio. Dios instituyó el sábado para nuestro reposo físico, mental y espiritual. Jesús lo guardó, pero no atado a las tradiciones de los escribas y de los fariseos. Lo guardó porque Él era un observador de los mandamientos de su Padre Celestial. Este día instituido en el Edén ha perdurado como día de reposo de tiempo en tiempo y continuará a lo largo de la eternidad, porque aún después de la venida de Jesús seguiremos cada semana teniendo un encuentro especial y particular de adoración en el cielo nuevo y en la tierra nueva. Gocemos y disfrutemos de la observancia de este día, recordando en ese día que Dios es nuestro Creador y nuestro Redentor.
el Dios que puede recrear nuestras vidas y librarnos. Dios te bendiga. Feliz día junto a Jesús.